Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en nuestro estudio bíblico de todos los días, Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, con el primer libro de Samuel, capítulo 25. Es la relación entre David, Nabal, Abigail, principalmente estos tres personajes que miramos sus actitudes. Hemos iniciado desde el encuentro, el versículo 20 prácticamente, mientras Abigail montaba en su asno, bajaba por un recodo de la montaña David y sus hombres bajaban en dirección también a ella. Bueno, entonces desde aquí prácticamente comienza este encuentro con David y con Abigail. Y nos encontramos después con estas frases hechas muy interesantes dentro de una teología que nos demuestran, como decimos siempre y subrayamos, actitudes importantes para la comunidad, para cada uno de nosotros, o de nosotros mismos para con la comunidad, y la comunidad también entonces que vive las consecuencias de nuestras actitudes. Esto es lo esencial y lo fundamental que siempre la Biblia nos quiere enseñar. Abeoína, alleva. Peñan de Jay Cuasea, Pembaisa Pañan de Jay Coena, Pembaisa Pañan de Jay Poena, Baisa Paña Mañana, Yayesa Peana, Peñan de Atupenguara, es decir, para nuestra propia comunidad. Hoy, en este estudio, después de un encuentro, así como hemos dicho, entre David y Abigail, en donde Abigail procura poner ante David la falta de su esposo, Nabal, y reconociendo también las limitaciones, y lo más importante, también transmitiendo actitudes, pero gente irigina, seco ayapopea, tena seco ayujina, ayapojanguaupea, porque gente ya puede ir, sino que directamente Abigail ya va mostrando y ya va realizando lo que Nabal no había hecho, pero de una manera inmediata. Incluso antes de este encuentro con David nos da a entender la predisposición y la rapidez con que se mueve Abigail. En el versículo 18 de este capítulo 25 decía: sin pérdida de tiempo, Abigail tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 carneros adobados, 5 bolsas de grano tostado, 100 racimos de pasas de uva y 200 tortas de higo, y los cargó sobre unos asnos. Y después ya comienza el movimiento.
Yajaque, Yacueque, Yajaque, Lomita, dale fuerza, le llaman a los servidores, adelántense ustedes, yo iré detrás de ustedes. Bien interesante. O sea, tiene toda una estrategia, tiene toda una metodología, además de pensar siempre. Recuerden que en la característica, en este capítulo 25, cuando se hablaba de Abigail, en el versículo 3 decía, la mujer era inteligente y atractiva, pero él era rudo y de mal carácter, refiriéndose a Nabal, de mal carácter. Y en varias ocasiones nos demuestra esta actitud, cómo se mueve Nabal, de mal carácter, del cual se ve en o trataba ahí la gente, en bareje, entre las cosas, pero que después, como sabemos, el que siembra vientos después cosecha tempestades. Pero sin embargo, esta mujer que es inteligente ahora se mueve, procura, hace todo lo que puede, pero atendiendo también al clan, a la familia. O sea que va mucho más allá simplemente de querer defender o no defender a su esposo Nabal. En el versículo 29 nos decía, y si un hombre se alza para perseguirte y atentar contra tu vida, la vida de mi Señor estará bien guardada en la bolsa de los vivientes junto al Señor tu Dios, mientras que Él revoloteará con su onda la vida de tus enemigos. Esto, por ejemplo, es interesantísimo, ¿verdad? Como una oración, como un deseo, como un augurio de parte de Abigail. Porque, oye, esa cual imagina que David comprendió la situación, la limitación también de Nabal. Nabal de por sí quiere decir que es necio, que es insensato, que es un tonto. Incluso en el versículo 25, su esposa Abigail, que mi Señor no le haga caso a ese miserable de Nabal, porque su nombre dice lo que él es. Él se llama Nabal, que significa insensato, y la insensatez lo acompaña. Pero yo, tu servidora, no había visto a los jóvenes que había enviado mi Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Consuelo de
transforma mi corazón, sé mi compañía. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón, que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Reflexionamos este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Y aquí entonces Abigail de esta manera le estaba explicando, ¿verdad? Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, en que se encuentra David con Abigail y le explica, le dice, esta es la situación. Al final, como David le perdona, digamos, la vida, o sea, Ogendú. Esa era luego ya una de las características interesantes e importantes de David. David está moñe muñá, David está moñe perseguí, desde que llegó, desde que se puso al servicio del rey Saúl, siempre tuvo persecuciones. Nunca, entre comillas, pudieron aceptar que David fuese una persona bendecida por Dios, fuese una persona diferente. Es interesante, porque estamos hablando de actitudes. Estoy en la ñanda, pues te va a llevarlo ya posea peiponamia, pero no todos miran con buenos ojos ese deseo de hacer el bien. No todos miran con buenos ojos ese deseo de trabajar, de esforzarse, y no lleva ya con las cosas. Entonces, directamente van poniendo, como se dice, palo entre las ruedas. Y es lo que suele suceder, ¿verdad? Aquí mismo también encontramos con la actitud de Nabal. En cuanto que David quiere hacer bien las cosas, sin embargo, hay alguien que quiere poner, ¿verdad? Incluso le tratan mal, ¿verdad? Porque enseguida luego le dice, los jóvenes fueron a decir a Nabal todas estas cosas de parte de David, y se quedaron esperando. Es interesante ahí esa palabrita, esta frase. Y se quedaron esperando. Y se quedaron esperando estos jóvenes. Nabal respondió a los servidores de David. Más viola David, más viola David. ¿Quién es ese hijo de Gesenda Ye? Más viola. O sea, el tipo tiene una actitud, no sé cómo decir, de sobrador, porque esta y plata, imagínate, tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabritos. Eso es una exageración allí en el desierto. O sea, uno tiene que ubicarse también, ¿verdad? Ubicarse dónde estamos y cómo estamos. Y por lo tanto, la cantidad de siervos que tenían que cuidar eso. Imagínense lo que significaba en el desierto tener esa cantidad, es ser multimillonario, ¿verdad? Y entonces, como despreciando, Mapi copea, Mapi con la David. Y nosotros hemos hablado en otras oportunidades, incluso cuando Abigail le estaba hablando a David, le presenta directamente y le describe quién es David. Y por lo tanto, cuando el Señor te haga todo el bien que te ha prometido y te ponga como jefe de Israel, entonces por eso le estaba diciendo, ¿será que es como un preanuncio? Evidentemente que aquí el autor sagrado, el agiógrafo, esto pues se está escribiendo como una reflexión teológica donde se está defendiendo y se está subrayando aspectos importantes sobre la vida de David. Justamente esa pregunta que se hace en una forma retórica Nabal, cuando diciendo, jamás vio la David, jamás vio Peaipo, hijo de Jesé. Esa es una pregunta retórica para el lector, o sea, para nosotros. Esa misma pregunta que supuestamente se está haciendo ahí Nabal, es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo. ¿Y quién es David verdaderamente? ¿Verdad? Y entonces viene en la pregunta retórica el deseo de tener la respuesta. Pero ¿quién dará la respuesta? Y somos nosotros quienes vamos a comenzar a llevar. Ñañe pregunta, ña mañana, ña hendú, ña jesá, hacer casi como un recuento de todo lo que ya hemos escuchado y todo lo que hemos visto en las actitudes
de David hasta este momento. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Televid. Seguimos pues en reflexión sobre el Espíritu Santo y sobre los dones. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno estaba en la escuela? Bueno, yo creo que eso era más en el colegio, ¿no? En el bachillerato, cuando hablábamos de ciencias sociales, ciencias naturales, que uno escuchaba ya esa palabra de ciencia y uno, ay Dios mío. Y por lo general, ¿no? Siempre quien nos daba ciencias naturales nos ponía a llorar un poquito, porque era una materia a veces que uno no entendía todo lo que decían. Y yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que me hacían escribir y yo nunca llevaba la tarea y por eso me acuerdo que pedí ciencias naturales. Y las ciencias sociales, yo me acuerdo que el profesor, un hombre bueno, que nos explicaba todo lo de la política y a veces uno como que se queda dormido, porque saben que a mí me daban ciencias sociales a las 2 de la tarde, entonces yo ya estaba frito un viernes. Pero bueno, llegamos a este don de la ciencia. Este don de la ciencia, que es el don que nos ayuda a distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Tanto necesitamos este don actualmente para poder distinguir entre todas aquellas falsedades que se nos están diciendo que se nos ponen como verdad. La falsedad, ¿no?, de que la vida y que haciendo tu propia voluntad tú vas a ser feliz. Familia, ¿a usted no les ha pasado que a veces hemos hecho nuestra voluntad y no somos felices? A veces llegamos a la cúspide de todo aquello que nos planeamos en nuestra vida y en nuestra historia, pero sin embargo hay un vacío en el corazón. ¿No les ha pasado que esa idea de grandeza, esa idea de ser dioses, esa idea de ser poderosos, nos ha causado tristeza? Por eso, este don de Dios es el que nos ayuda para distinguir todo aquello que se nos presenta. Pidámosle al Señor que nos conceda la ciencia en tantos momentos difíciles de nuestra vida. La ciencia, que es aquella que nos ayuda para poder distinguir también dónde está el verdadero Dios. Yo les quiero decir, en nuestro mundo actual se nos presentan muchas personas como dioses. ¿Cuántos se nos han presentado como salvadores? En todos los eventos y en todos los momentos de la vida. Se nos presentan tantas personas, yo soy tu Dios, yo te puedo salvar, sígueme a mí. Si tú me sigues, podrás tener esto. Si tú haces esto, vas a ser feliz. Por eso tú y yo tenemos que pedir este don de ciencia. Yo como cura también lo tengo que pedir, porque yo no estoy por encima del bien y del mal. Yo tengo que pedir al Señor que me dé la ciencia para poder distinguir de aquellas personas que vienen con buenos y bonitos sentimientos y también aquellas personas que vienen con esos malos sentimientos. Tú y yo tenemos que discernir y pedirle al Señor ese don de ciencia para saber tomar esas buenas decisiones en nuestra vida, esas decisiones que nos van a ayudar en cada momento, esas decisiones que son las que nos van a mostrar el verdadero rostro de Dios. Probablemente tú hoy necesitas tomar una decisión, pero por eso tienes que pedir al Señor que te dé la gracia para poder distinguir lo bueno de lo malo. En otras palabras muy paisas, lo bonito de lo feo. Porque a veces muchas cosas se nos presentan como perfectas. Pero cuando tú y yo tenemos ese don de ciencia, podemos ver más allá. Y por eso este don de ciencia va unido al don de la fortaleza. Ese don que necesitamos para salir adelante va unido al don de la ciencia, porque nos muestra por dónde va nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos conceda este don tan necesario para nuestro tiempo, para la iglesia, para la familia, para la política, para la sociedad. Tenemos que empezar a discernir. Y ese discernimiento de la ciencia solo lo logramos unidos a Dios. Porque ese don es el que nos va a mostrar cuál es el verdadero camino y a quién estamos siguiendo. Si tú sigues a Dios, tienes que vivir en la verdad. Si tú sigues a Dios, tienes que ser
un verdadero discípulo. Y un verdadero discípulo siempre se va a alejar de todo lo malo y va a buscar todo lo bueno y todo lo que ayude a las demás personas. Digámosle pues al Espíritu Santo que nos conceda este don de la ciencia que tanto necesitamos en nuestro país, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Ven, Espíritu Santo, ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con un espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e en este día en que viene la palabra a nuestro encuentro, nos acompaña para reflexionar y sobre todo saber cuál es este mensaje en este día que tenemos que llevar al corazón y a la vida y crecer auténticamente como cristianos. Estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 40. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que baja a Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él le respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Queridos amigos, continúa así la lectura, esta historia tan interesante. Felipe que va caminando y se encuentra con este eunuco, el etíope. Pero hay algunos elementos muy importantes. Hay un deseo de conocer, de entender, de saber. Y ahí es en ese momento en que la fuerza del Espíritu actúa en nosotros. Porque que la gente de por sí busca la verdad, quiere conocer la verdad. A no ser que esté ya en ese pecado de que quiere dejar de lado toda la verdad. Pero en general, dañan de pueblo, dañan de gente, ¿qué es lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros? Eso es lo más normal, porque Dios puso en nuestro corazón esta tendencia siempre hacia el bien, hacia lo trascendental. Haupente con ñande pues está con la tentación a llevar ñañe pues ñande corrupto, ñañe pues ñañe que veñan de yaran, ñañe pues ya hipotada entero que te ñañe que. Y por eso, cuando se acerca y le dice: ¿qué estás leyendo? Le dice: estoy leyendo a Isaías. Y comprendes. Y le dice: no entiendo absolutamente nada, porque no hay nadie quien me lo explique. Queridos amigos, como cristianos resucitados, escuchar esta voz de nuestros hermanos que nos están pidiendo que nos acerquemos con nuestro testimonio y nuestra vida. ¿Qué significa el seguimiento de Jesucristo? ¿Cómo podré entender si no hay alguien que me lo explica? Solamente cuando nosotros estamos en el camino de Dios, también podemos ayudar a nuestros hermanos para que entiendan la palabra de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este primer libro de Samuel en nuestra catequesis y estudio bíblico de todos los días del Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, capítulo 25, sobre el encuentro, ahora principalmente en estos versículos que nos presentan el diálogo entre David y Abigail. Principalmente ahora nos estamos refiriendo a lo que Abigail está describiendo nada más y nada menos que al rey David. Nosotros decíamos en el bloque anterior que las preguntas retóricas siempre son preguntas que responden, entre comillas, a nuestra propia curiosidad. El agiógrafo lo que quiere es que nosotros aprendamos, que nosotros sepamos Aipomaba David. Y aquí después, en este discurso, en este encuentro de Abigail y David, van saliendo las respuestas. Cuando el Señor te haga todo el bien que te ha prometido, está mirando, ¿verdad? Entonces diciendo, vos David siempre te portaste bien, de siempre Yapome y Poná, de siempre, ahí incluso cuando estabas con Saúl y Saúl te perseguía, Saúl de Cuasin, de Imbaebe, de Yucase, de Ediparacho. Y bueno, nosotros desde hace rato que estamos ya con estos capítulos mirando cómo David se está defendiendo de muchas persecuciones y de muchas actitudes muy negativas de parte de Saúl. Imagínense que ya en el capítulo 18 teníamos el encuentro de David con Jonatán, que es un gran amigo al final de cuentas. Apenas David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con él y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl lo hizo quedar con él aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David. Entonces, estas actitudes ya le pusieron mal también a Saúl. Porque después él le entregó la espada, su arco, su cinturón. Después a su regreso y comienzan los problemas serios con David. Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Bueno, esto en el 18, pero no estamos entrando de nuevo en todos los detalles. En el capítulo 17, ¿se acuerdan? Cuando David mismo se va a visitar a sus hermanos y ahí se encuentra ante este gran combatiente filisteo, Goliat, que está desafiando, dice, a las huestes de Israel. Pero muy ahí David, entonces dicen, este ejército de Teínla, iba le mía, o mejor dicho, no hay uno que quiere defender el nombre de Dios. Entonces, él comienza a hacer gestiones, por decir, para ver si alguien pudiese salir al encuentro. Saúl, que en su propia descripción, el capítulo 9 nos había dicho que era bastante grande, fornido, hermoso, esbelto, y por eso luego también dice que el Señor, o Samuel, lo había ungido, porque el Señor le había dicho todo un camino especial, ¿verdad? Te muestra, pero sin embargo, a Saúl no se le muestra como un combatiente. Ya es ahí la Saúl ve la oñonero. No te pone que está con las armas, no te pone que está en la lucha por su pueblo. Al revés. Y por eso, aquí directamente cuando nos presenta a David, el autor sagrado quiere subrayar, y aquí está subrayando esta figura muy importante del rey David a través de Abigail. Cuando el Señor te haga todo el bien que te ha prometido y te ponga como jefe de Israel, que no tengas que sentir turbación ni remordimiento de conciencia por haber derramado sangre sin motivo y por haberte hecho justicia por ti mismo. Y cuando el Señor te colme de bienes, acuérdate de tu servidora. Y ahora en este versículo 32, ¿verdad?, que nosotros estamos insistiendo, entonces David dice a Abigail, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hoy te envía a mi encuentro. Bendito sea el buen vino y bendita también tú que hoy me has impedido derramar sangre y hacerme justicia por mí mismo. Este versículo nos está ayudando a nosotros
el versículo 32 principalmente queremos subrayar: bendito sea el Señor Dios de Israel, que hoy te envía a mi encuentro. Es decir, que David también está agradeciendo a Dios que por medio de esta mujer puede entrar en sí mismo. Y digo ya en otra oportunidad en nuestros cursos bíblicos, estamos y tal vez es como decir, aquí yo ya no aguanto más. Hasta cierto punto, lo que el rey estaba haciendo conmigo, la persecución que estaba haciendo conmigo, y incluso lo que yo podría devolverle al rey, y no lo hice porque era ungido del Señor. Mami con haga coi por naval con haga o hice mapio pe David. Amba y bota o con la esclavo cuera le que tú ya posee, etc. Jamás digo, pe, ¿a quién piensa ese? Y entonces parece que David sale de sí mismo y dice, no, tendré que poner ya orden desde ahora. Justicia, amoñá, diga tú y la te bebé, la, entre comillas, la bueno y tereico Andy. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Mientras en la cubierta superior bailaban y bebían algunos nobles que formaban parte de la comitiva del nuevo virrey de Perú, don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañetes, que también viajaba en ese convoy de 36 barcos. En las entrañas del buque, el padre Francisco Solano curaba, consolaba, confesaba y catequizaba a un centenar de esclavos malolientes y piojosos, muchos de ellos con escorbuto, que apretujados y atados con cadenas, soportaban estoicamente la peligrosa travesía. De pronto, el galeón comenzó a zarandearse mecido por una fuerte tormenta. A los pocos minutos se estrelló contra un arrecife y aunque empezó a hundirse, el fuerte oleaje lo empujó contra un banco de arena en el que encalló. Entretanto, con la ayuda de algunos guardias que se compadecieron de los negros, el padre Francisco Solano desató los grilletes de los cautivos y luego en el puente de mando se las arregló para confesar a varios nobles, bautizar a algunos de los prisioneros y después de embarcar a los que pudo en los botes salvavidas, se despojó de sus ropas, se lanzó al agua y enfrentado a las enormes olas que se lo engullían tras cada brazada, milagrosamente logró llegar ileso a la costa. Y detrás del padre Francisco Solano arribaron flotando su hábito, su cordón de San Francisco y un retablo de la Virgen que entronizó en una ramada en la que celebró la Navidad. En esa inhóspita isla de Gorgona, entre Ecuador y Colombia, los 80 supervivientes subsistieron a punta de cangrejos que en crecido número llegaban todos los días inexplicablemente al cobertizo del padre Solano, hasta que 2 meses después fueron rescatados por un barco de la corona española que los llevó al puerto de Paita, en Perú. Francisco Sánchez Solano Jiménez, nacido en Montilla, España, el 10 de marzo de 1549. Se distinguió desde muy temprana edad por su inclinación a la meditación, el silencio, la oración, y aprovechando esta disposición natural, sus padres quisieron estimularle su vocación religiosa y para el efecto confiaron su educación básica a los jesuitas, pero a la hora de tomar la decisión optó por unirse a los franciscanos del monasterio de San Lorenzo en Montilla. Luego de profesar sus votos cuando contaba 20 años, fue enviado al convento sevillano de Nuestra Señora de Loreto, en el que adelantó su especialización en filosofía. Y en 1576, tras ser ordenado sacerdote y obtener el doctorado en teología, fue nombrado maestro de novicios, labor que desempeñó en diversos cenobios franciscanos, en los que invariablemente dejaba su huella de intensa oración,
penitencia y observancia rigurosa de las reglas originales de San Francisco. Al mismo tiempo ejercía como predicador y por donde pasaba quedaba una inocultable estela de milagros, especialmente curaciones, como ocurrió cuando fue trasladado a Andalucía, en donde con solo tocarlos salvó a muchos contagiados de tifo, peste que asolaba la región y de la que, a pesar de haberla contraído, se recuperó. Aunque por sus cualidades excepcionales le ofrecieron honores y cargos, San Francisco Solano solo deseaba ser misionero, pero tuvo que esperar hasta 1589 para realizar ese sueño. Ese año, San Francisco Solano fue enviado a América y tras sortear el naufragio, sus superiores le encomendaron la evangelización del sur del continente. Entonces, emprendió a pie un épico viaje de 4.000 kilómetros. Salió de Paita, Perú, y atravesó los Andes, catequizando todas las poblaciones que encontraba a su paso hasta que llegó a San Miguel de Tucumán, en Argentina. Inmediatamente emprendió una cruzada de varios años por la confluencia de los tres países, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y en ese periplo logró la conversión de tribus completas, a las que predicaba en lenguas nativas sin tener conocimiento previo de ellas, y les obraba milagros según sus necesidades. Expulsaba plagas, hacía brotar fuentes de agua, sanaba a los desahuciados y domesticaba fieras, como cuando un toro salvaje se escapó de un festejo y la fiera, al ver a San Francisco Solano, lamió sus manos y retornó mansamente a los corrales. En 1595 retornó a Lima, ciudad en la que, por ser capital virreinal, los nobles y el pueblo vivían desaforadamente, y San Francisco Solano, descalzo y con su hábito raído, recorría las calles cantando al son de su violín y llamando al arrepentimiento, de forma tan convincente que los templos se llenaron de nuevo. A pesar de su prestigio, hasta el virrey le consultaba sus decisiones. Dormía en una estrecha celda sobre el suelo, con un leño por almohada, ayunaba todo el tiempo, oraba día y noche, curaba a los enfermos, y así vivió hasta el día de su muerte, acaecida en el convento de San Francisco de Lima el 14 de julio de 1610. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1726. Por eso, hoy, 18 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Francisco Solano que nos enseñe a entregarnos a nuestro prójimo sin condiciones. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Saludos, querido. Francisco sigue priorizando el rol de la mujer dentro de la Iglesia. Por tercera vez consecutiva, este ha sido uno de los asuntos tratados en la sesión del Consejo de Cardenales, el grupo de 9 purpurados que asesora al Papa. El pontífice quiere que el papel femenino en la Iglesia se afronte escuchando los testimonios y opiniones de mujeres con perfiles muy diversos. Por eso invitó a la reunión a la misionera Regina da Costa Pedro, la primera mujer en asumir el puesto de directora de obras misionales pontificias en Brasil. La monja aportó historias y pensamientos concretos de algunas mujeres brasileñas. También estuvo presente la profesora Estela Morra, que hizo un análisis de cómo las diferentes culturas reconocen el papel de la mujer en los distintos lugares del planeta. No es la primera vez que Francisco hace esto. En la última reunión participaron una obispa de la Iglesia Anglicana, una virgen consagrada y Linda Poker, una estudiosa en teología desde el punto de vista femenino, quien estuvo también en esta sesión. Pero estos no fueron los únicos temas tratados en el conocido como C9. También se habló del sínodo, con un informe presentado por el cardenal Mario Grech y el sacerdote Piero Coda. Durante esta sesión, cada cardenal presentó informes sobre la situación social, política y eclesial en sus diferentes regiones y sobre cómo se está aplicando la Praedicate Evangelium en las diócesis. Una reunión de 2 días en la que no faltaron las continuas referencias y oraciones por los escenarios en guerra en todo el mundo, con particular énfasis en Oriente Medio y Ucrania. La próxima sesión del Consejo de Cardenales será en junio.
quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús, mi amigo. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 25, en que se nos está narrando, se nos está diciendo cuál es la actitud ahora de David frente a toda esta conversación, cómo termina. Abigail, que le está alabando, que le está poniendo bien, bendito sea. Y acuérdate después al final, dice, o sea, oye, ella cuaina, homogendada y vemos Israel y lugar, homo Israel y lugar. Por una parte también le corrigió, por otra parte David se queda quieto, parece que está volviendo dentro de sí mismo. Fueron actitudes de David casi siempre, nunca él salió de sí mismo. El encuentro con Nabal fue la primera vez que estamos encontrando en el libro de Samuel en que él está saliendo fuera de sí mismo y que quiere obrar en contra de Yeshua, o sea, pelear, matar
y que llegue dentro de sí mismo a través de esta conversación con Abigail. David iba en un camino pecaminoso, evidentemente. Y Abigail, a través de su osada, rápida y sabia apelación, lo detiene de pecar, de cometer esto que no debería hacer. Y además estaría derramando también, y aquí decía muy bien, sangre inocente, mucha gente que no tendría nada que ver. Él sabía que Dios le había hablado a través de Abigail, que te envió, le dice luego, ¿verdad?, para que me encontrases. Peñan de llana entonces nembou, ande muy a veces no debe. Aye pecho yo cojanua, aye yo cojanua, para no hacer cosas negativas. Nosotros tenemos expresiones, ¿verdad?, muy lindas para explicar esas cosas. Yo cojan de pecho la güera y se guayna, ¿entendiste? Entonces le está diciendo, dale David, no, esto es y espera nomás, vamos a mirar un poco. Aquí el problema es Nabal. Nabal, su nombre luego es ser un hombre insensato, un hombre necio, o actuante, o yapuante, las cosas no calculáis. Se le ha enseñado entonces a David de esta manera, a través de Abigail, una buena lección. Nosotros tenemos que saber que los sentimientos que nosotros tenemos y que causan en nosotros muchas veces la ira, nunca, 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 atención queridos amigos, justificarán nuestra manera de actuar, nuestra desobediencia a Dios. Porque pensé con Yande ya desobedece y no peñan de Yara, porque Yande Yara yo peñan de otra cosa, ahí vas a peñan de Yara por otra cosa ahí allá. O sea, nos estamos comportando y estamos actuando de acuerdo a nuestros intereses, como nosotros sentimos. Ahora, queridos amigos, cuando otros están pecando contra nosotros, ya ponen del jefe y bahía, nosotros buscamos y pensamos, escuchen bien, queridos amigos, que estamos justificados a hacer algo en contra, justamente, en contra de esas personas que actúan contra nosotros. Pero nuestros sentimientos heridos nunca, queridos amigos, nos van a justificar. ¿Entienden, queridos amigos? Esto es muy importante. Nosotros dentro de nuestra historia, dentro de nuestra sociedad, suceden cosas, pero impresionantes. Y esto sucede dentro de nuestro tiempo. ¿Entienden? Es una cosa bastante, ¿verdad?, que uno hasta diría, ¿será posible que yo estoy viviendo dentro de esta historia? Algunas veces uno dice, ¿verdad? La famosa justicia por propia mano, ¿verdad? Eso es uno, por ejemplo, ¿verdad? Pero no solamente eso. Después están las maquinaciones, que eso no es, incluso no es ni justicia, no es ni justicia. Porque ante una justicia nosotros están haciendo justicia que está por encima de lo que yo hice y tal vez yo soy el culpable. Y entonces yo mando asesinar, mando matar, mando gente, esto que actúan de acuerdo al pedido que uno le haga, cuánto le paga, dentro o fuera del país, donde sea, ¿verdad? Entonces, esa es la actitud que verdaderamente el Señor está diciendo aquí, ¿verdad? Jamás, jamás, dice, podemos sentirnos justificados al pecar, porque esto puede ser el aspecto moral. Ya entender por ahí, para decir pecado. Ya hemos explicado tantas veces, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos explica muy bien lo que significa el pecado de por sí. El pecado de por sí significa para nosotros tener conocimiento, saber lo que estamos haciendo. Peñan de ella poñan de ella por la oñoeja, que eso no se puede hacer. La palabra de Dios, cuando nos invita a reflexionar sobre tantas narraciones, tantas historias hermosas, sean mitológicas, sean de una manera de leyenda, sean de manera de cuento, de novela, etc. Siempre es para mirar la actitud nuestra de cómo nos comportamos con los demás. Upeago el objetivo. Upeago la ñanembo sea y lleva la geógrafo, la comunidad, el que está reflexionando desde su propia situación y del contexto histórico de lo que pasa
dentro de la comunidad. Entonces, por ejemplo, Caín y Abel. Caín y Abel, queridos amigos, es una hermosa historia que se cuenta ahí en el capítulo 4 del Génesis, pero justamente por situaciones de un contexto histórico de peleas, de confrontaciones entre hermanos, Caín y Abel. Y ahí está el problema. Pero en realidad ahí no es lo oñoreiro, porque a Abel no se le ve reaccionando en contra, sino que Abel simplemente, Hebel, ¿verdad? Que quiere decir pasajero, ¿verdad? En la vida. Quiere decir que sufre el dolor de alguien que no acepta absolutamente una situación de confrontación con su hermano. Así que, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre esta hermosa actitud que tiene que ser la de vencer, porque David logró vencer gracias a la ayuda de Abigail. Y por eso es que agradece, y él dice al final, entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hoy te envía a mi encuentro. Oye, Abigail, porque se daya poipe y bahía, porque de erese. Dere yura ni muy bese no debe a se sapea. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Volveremos la próxima, seguiremos con esta maravillosa historia que nos cuenta el libro de Samuel. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.